Hola, bienvenidos a diseño de paquetes turísticos en agencias de viajes. En esta unidad veremos cómo es el diseño de los paquetes turísticos, cuáles deben ser los requisitos y los elementos necesarios para la creación. Vamos a ver cómo calcular el costo y el precio de venta y cuáles son los elementos que componen cada uno de estos dos ítems. También veremos los tipos de viajes, tipos de paquetes turísticos. Veremos la diferencia entre un tour, un circuito, un viaje grupal, cuando son paquetes internacionales, nacionales, qué deben incluir estos paquetes turísticos de acuerdo a sus características. Requisito para la creación de los paquetes turísticos. Estos requisitos fueron tomados de la norma técnica sectorial AB004, en la cual se dicta la disposición para el diseño de paquetes turísticos en agencias de viajes en Colombia. Hay unos requisitos generales, otros requisitos que se deben hacer antes del paquete y posterior al paquete, cuáles deben ser los servicios que se deben incluir. Entonces, en la planificación del paquete es importante tener en cuenta que se debe incluir a quién debe ir definido los paquetes turísticos. A jóvenes, a adultos mayores, de acuerdo, digamos, a la característica del paquete. Es decir, si es un paquete turístico donde incluya turismo de aventura, deportes extremos, rafting, entre otras actividades similares, pues va a ir diseñado para una población un poco más joven. Si estamos hablando de turismo religioso, vamos a decir que el rango de edad es un poco más de personas mayores. Lo mismo los presupuestos deben ir diseñados acorde a las políticas de la empresa. Es decir, el precio final del paquete turístico debe ser coherente con la oferta de servicios de la agencia de viajes, de la agencia de viajes que en este caso está diseñando los paquetes. Y debe tener incluido en el itinerario especificando cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, cuáles son los servicios que se incluyen, qué no se incluye. Todos en la cadena de valor del turismo, todas las personas que participen deben tener su registro nacional de turismo. La agencia de viajes que diseña el paquete debe contratar otras personas que también sean empresas reconocidas por el sector turismo, con su certificación de registro nacional de turismo vigente y que cumplan con todos los requisitos de ley. También se debe especificar el precio, los descuentos y la vigencia. Es decir, el paquete turístico por lo general tiene unas temporadas altas y bajas. Eso debe especificarse en ciertas temporadas de alta afluencia turística cuál sería el incremento del paquete. También es importante conocer cuál es el costo de ese paquete y cuál es la ganancia que le queda a la agencia de viajes. Por medio de una matriz de costos, veremos cuáles son los elementos del costo y cómo calcular el precio y la ganancia. Básicamente, el costo lo da el número de personas. A mayor número de personas, pues los costos por persona van a ser más bajos. Por ejemplo, si tenemos un guía que cobra 90.000 pesos por hacer un recorrido, pues si lo dividimos entre 15 personas, nos va a dar que el valor por persona del guía van a ser 6.000. Pero si dividimos los mismos 90.000 por 40, el costo del guía sería 2.250 por cada persona. Entonces, por esta razón es que a mayor cantidad de personas siempre se puede ofrecer un precio más bajo, porque los costos por persona van a disminuir. Entonces tenemos como costos el transporte. Todos estos costos hacen parte de lo que en el paquete turístico debe decir servicios incluidos. Es decir, esto es lo que hacen las agencias de viajes mayoristas.
discriminar cuáles son los costos. Pero en el brochure o en el folleto turístico se dice, incluye transporte, guía, refrigerio, almuerzo y cena, entrada al atractivo y seguros de viajes. Eso es lo que debe decir como incluido, esos son los costos que tiene el paquete turístico. Sumamos todos los costos y tenemos el costo por persona. Le agregamos un margen de ganancia, en este caso tenemos la fórmula que es igual al costo dividido en uno menos el margen, en este caso sería dividido en 0,9 y este sería el valor incluida la utilidad. Acá discriminamos la utilidad por persona y la utilidad total sería el número de personas por la utilidad total. Le agregamos el IVA, nos da un valor y lo único es que ese valor lo debemos redondear. No tiene nada más, digamos, de complicado. Nada más es dividir el margen de ganancia, calcular el IVA y redondear el valor. De igual forma, hay un video tutorial donde especifica cómo se va a hacer el paso a paso de esta matriz de costos para definir el precio de venta, que es una de las labores más complicadas en el diseño de paquetes turísticos. ¿Cómo calcular el precio? Elementos que deben tener los paquetes turísticos. Es importante tener en cuenta que todos los paquetes turísticos deben tener una vigencia, deben tener un destino, deben tener una publicidad y esta publicidad debe ser acorde con las expectativas del cliente. En la ley 300 se penaliza la publicidad engañosa, entonces todas estas imágenes deben ser congruentes con las del destino. El Photoshop, por ejemplo, está catalogado como una actividad de publicidad engañosa, porque eso puede llevar a que el turista tenga unas expectativas altas que en el destino puedan, digamos, disminuir la expectativa del cliente. También debe estar la información de la agencia de viajes, las fechas, digamos en el caso de algunos circuitos o salidas internacionales que son en algunas fechas específicas, especificar qué días son las fechas y cuáles son los requisitos que se deben tener para aplicar en esas fechas. Siempre es importante la parte del diseño, jugar con los colores, el precio, las imágenes de fondo y siempre manejar una estructura congruente. Por lo general, en los paquetes turísticos siempre se incluye el valor de últimas, porque digamos que la idea es primero enamorar al turista, dándole una serie de elementos, imágenes, que incluye, que no incluye, y por último el precio. Por lo general, no siempre. Bien, espero que hayan disfrutado de este contenido. Gracias.